Me voy del otro lado de la cámara, ya estamos acá, y vamos a hablar de lo que ahora sí me interesaba, y agradezco mucho su presencia. Gracias. Gracias a usted. Ayer teníamos una reunión muy interesante y se abría la oportunidad de conocer cosas como creo que nos falta poder transmitir de esa forma a la sociedad. Hay un compromiso, primero que nada, de un gobierno, de cumplir, de un representante que decide aceptar un cargo, como lo es Ismael Camberos, ser el secretario de Seguridad Pública. Un compromiso enorme en todo él, en su vida, en su espalda, en decir sí le entro. Nada más y nada menos a un tema tan sensible como el que cuando sondeamos a una sociedad, secretario, es ¿qué es lo que usted pide al gobierno? Y el número uno es seguridad, luego viene el empleo y luego la parte de más. ¿Qué representa hoy a este tiempo transcurrido, a estos hechos que han acontecido y a estos mapas que poco a poco vamos a ir presentándole a los zacatecanos que están conectados, que cada vez son más? ¿Cómo vamos en ese sentido? Gracias por la invitación. Yo pues iniciaría exponiendo un panorama del estado, digamos, o de los análisis que hemos hecho del fenómeno delictivo aquí en el estado. Pues el estado, por su ubicación geográfica, es un estado que tiene una ruta, digamos, privilegiada, la más corta de las zonas productoras de drogas hacia Estados Unidos, y creo que desde hace muchos años, hace más de 30 años, esto ha hecho que el estado tenga presencia de grupos delictivos. Hoy, esta última década que acaba de terminar, se recrudeció más. Iniciamos esta nueva década con un panorama poco halagador en este sentido, ya que pues han cambiado después de 30 años las drogas que se consumían en Estados Unidos, pero finalmente los cárteles mexicanos siguen proporcionándolas, siguen llevándolas a Estados Unidos. Hoy ya no hablamos tanto de marihuana ni de cocaína como pudiera ser hace 15 años, hace 20. Hoy estamos hablando de drogas de diseño como el fentanilo. El fentanilo, que según datos que nos dio la DEA este mismo año, ha causado la muerte. El año pasado causó la muerte de más de 60,000 personas en Estados Unidos. Tenemos también el trasiego de drogas como el cristal, que también esas van hacia mercados nacionales, y en todo esto siempre en estas rutas aparece Zacatecas. Es por eso que se explicaría que el día de hoy aquí en nuestro estado estén con una fuerte pugna por territorios 5 cárteles. Sí. 4 de ellos tienen presencia nacional y uno de ellos es un cártel regional. También esto se refleja en establecimientos penitenciarios, en este caso como Cieneguillas, donde acabamos de tener estos lamentables acontecimientos, donde dejaron este saldo trágico de 16 personas muertas, pero que también es el reflejo de estas pugnas. Nosotros al interior del penal tenemos a las personas privadas de su libertad separadas por grupo delictivo al que pertenecen, y eso nos ha dificultado más, pues, mantener la gobernabilidad del centro. Ayer mismo les decíamos que ayer teníamos un Cerezo controlado. Hoy así estuvo, pero mañana no sabemos. Es un centro de reinserción social, pues que ya no cumple con las características para
garantizar la seguridad primero. Claro. De las personas que ahí están privadas de su libertad y de las personas que laboran también. ¿Ha faltado recurso de la Federación? ¿Se ha dejado de dar al Estado respecto a los reos federales? Al final de cuentas todo esto se traduce en falta de presupuesto, en falta de infraestructura. No se le había metido mano a ese cerezo que el gobernador ha externado es de mediana seguridad, cosa que se contraponía a quienes estaban al interior y estaba, como lo manejó usted, como una bomba de tiempo, ¿no? Bueno, es una problemática muy compleja. Efectivamente el cerezo no había tenido inversión, fue construido hace 30 años para otro tipo de delincuencia. Está considerado, o estaba considerado de mediana seguridad, ahorita está considerado de mínima seguridad. Por los acontecimientos que han acontecido. Entonces necesita inversiones, necesita hacerse una serie de divisiones, pero también necesitamos lo más importante, que es reforzar el estado de fuerza del personal, de los custodios, capacitarlos, profesionalizarlos y sensibilizarlos, que su trabajo es muy importante para que nosotros podamos cumplir con el objetivo de garantizar la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Entonces sí, son muchos factores. En cuanto a recursos, hay un fondo de aportaciones para la seguridad pública. Este fondo el año pasado fue como de 180 millones para el Estado. Hay una regla cada año. La regla del año pasado es que el 25% era para el sistema penitenciario. Esto nos ha permitido hacer inversiones. Ya en los últimos 3 años se ha estado invirtiendo en el establecimiento, pero no han sido suficientes porque el penal tenía, pues ya, digamos, 25 años que no se hacían inversiones ahí. Importantes. Sí. Al 31 de diciembre, ¿cuántas personas privadas de su libertad tenía este cerezo? El 31 de diciembre en la mañana tenía 1,124 personas privadas de su libertad. Bien, vamos dándole entonces a esto para pasar a otra cosa que también es importante. 31 de diciembre, se encienden las alarmas, usted acude a ver qué está pasando. ¿Cuál es el primer reporte? ¿Una fuga, una riña? ¿Qué sucede? Mire, el 31 de diciembre se emite la alerta aproximadamente a las 4:30 de la tarde de una riña. La primera información es que había 2 personas sin vida y nos trasladamos de inmediato al establecimiento. Ya al llegar nos informan de 6, pero ya al entrar y hacer un recuento de las víctimas, pues nos encontramos que eran 15 personas sin vida y 5 lesionadas. Entonces, pues se activan los protocolos correspondientes, se solicitan los servicios de emergencia para las personas lesionadas y llega la Policía de Investigación, así como personal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses a realizar su trabajo. Eso es lo que pasa. De inmediato informo al señor gobernador, él pues lamenta mucho estos hechos y me da instrucciones para que se atienda conforme a todos los protocolos que se tienen en los establecimientos. También la vocería se traslada a este establecimiento y empezamos a dar información a los medios de lo que estaba pasando, porque inmediatamente estos hechos se saben, empiezan a llegar familiares y hay mucha incertidumbre. Por ser 31 de diciembre, día último del año, ¿había algo diferente a otros días? La visita de las familias, ¿a qué hora era? ¿Estaban al interior? ¿Cómo estaba ese día? Yo pienso que sí es muy importante aclarar este punto porque se ha hablado hasta que había un partido de fútbol y eso no es cierto. Ajá. Ese fue una versión que manejó un medio de comunicación que no tiene sustento. Bueno, por ser el día último del año, había una visita familiar y es una visita especial porque
es una cosa, les hace una comida de fin de año. En Navidad se les hace una comida de Navidad a las personas privadas de su libertad con su familia y el final del año también. Estaba desarrollándose esta comida a las 4 de la tarde, 4:15 de la tarde, cuando un grupo de personas privadas de su libertad que previamente ya habían planeado e introducido 4 armas al establecimiento, pues se dirigen hacia las áreas donde se encontraban, digamos, sus adversarios de otros grupos delictivos y empiezan a hacer uso de sus armas y es como privan de la vida a estos 15 PPLs. La primera pregunta es, ¿cómo ingresaron esas armas? Bueno, eso hay una investigación en curso, una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Sí. Las investigaciones internas que ha realizado la Secretaría de Seguridad Pública, pues nosotros tenemos la hipótesis de que pudieron haber entrado el día de la visita. Nosotros habíamos realizado previamente, 2 días antes, sí, a esta riña, una revisión al centro, al establecimiento penitenciario. Sí. Habíamos revisado esas unidades habitacionales, por así decirles, les nombran ahí cañones donde pernoctan las personas privadas de su libertad y no se había encontrado armas de fuego. Encontramos puntas, encontramos cuchillos, encontramos navajas, encontramos teléfonos, encontramos dosis de droga, pero no habíamos encontrado armas de fuego. Ese día hicieron uso de ellas, esa es una de las hipótesis, de alguna manera pues se vendría reafirmando porque de los adelantos que nos ha dado la Fiscalía General de Justicia del Estado es que las armas tienen material genético femenino, entonces sí fueron introducidas, por así decirlo, por personas del sexo femenino. No queremos acusar a nadie, eso es algo que ya determinará la investigación, la Fiscalía General de Justicia. Bien, efectivamente, y por eso quise tener y que no transcurrieran más los días, después de que ayer se nos da cuenta de que no sucedió bajo un famoso partido en el que narraron la historia, Y aquí lo más lamentable es cómo nos dedicamos a multiplicar las noticias falsas. Y no solamente quedó aquí, quedó en un escenario internacional, en un programa de deportes, en donde se hablaba de que, o sea, la historia de Zacatecas contada por alguien que hizo una verdad inexistente. Aquí quiero hacer un alto porque creo que nos da cuenta de un ejercicio social muy importante. Hoy hay que reconocer en qué se han convertido estos teléfonos. Han sido más que solo para comunicarnos y hacer una llamada. Hoy se convierten en nuestra vida. Sabemos al momento qué está pasando. A mí me impresionan algunas, y lo dije hace rato con toda responsabilidad, algunas páginas, cómo tienen de primera mano, antes que nadie, antes que ustedes, qué pasa, y la gente lo cree. Y entonces detonan, conflictúan, intoxican el ambiente social que de por sí no es bueno. ¿Y a ustedes a qué se enfrentan? Un día entrevistando al gobernador me decía, Vero, imagínate, yo ahorita estoy platicando contigo y estás transmitiendo. Yo estoy en un traslado, no hay señal, llego y los periodistas, ¡pum!, con algo que sucedió en el traslado. A eso están hoy ustedes siendo rebasados en un sentido de qué es verdad, qué no, que la ciudadanía deberá de decir esto sí, esto no. ¿Qué opina, secretario, de esta realidad que hoy las redes sociales jugamos en la inmediatez de la información, sea verdadera o falsa? Bueno, mire, sí, eso nosotros lo vimos precisamente ese día, claro, porque mientras ya en las redes sociales ya circulaban versiones y le quiero hablar del segundo evento. Sí. En las redes sociales ya circulaban versiones de 5 muertos, de 6 lesionados, y lo daban por un hecho.
Pues su servidor le tuve que trasladar al lugar de los hechos para verificar esto, porque nosotros tenemos ya como una regla que tenemos que validar la información. La información la tenemos que validar para poderla dar. A lo mejor eso nos hace que seamos más lentos que las redes sociales, porque en muchas de las ocasiones ellos tienen información fidedigna, pero en esta ocasión no. En esta ocasión en esta segunda riña había un desconcierto, porque también había otras personas lesionadas y otras personas sin vida de otros hechos en los hospitales de aquí de Zacatecas, y que al preguntar a los funcionarios, ellos dijeron que había tantos muertos. Entonces por eso inició la confusión. Su servidor se trasladó al penal, verificamos, era una persona también lamentablemente sin vida, pero sí nos ganan a veces esa velocidad con la que las redes sociales informan. Pero nosotros no podemos, por querer ser rápidos, dar información que no tenga sustento. Entonces nosotros sí validamos la información. Yo personalmente fui, verifiqué, y fuimos al sanatorio que tenemos ahí en el establecimiento penitenciario, porque en la segunda riña los lesionados no tuvieron que ser trasladados al exterior, y ahí estaban todos. Pudimos contabilizarlos y dar información ya muy precisa. Pudimos ver que de entrada era algo irreal lo que estaba pasando. Primero el 31, por ser 31, por la historia que se dio, aunque no fuera real, finalmente había muertos. A los 2 días, 2 de enero, de nueva cuenta, se lo juro, secretario, que yo me desperté, veo el teléfono y así me entero. Y digo, o sea, dije, fue la del 31, no, es otra. Entonces sí dije, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó cuando de nueva cuenta se prenden las alertas? Pues mire, lo que pasa es que después de la del 31, el día primero a nosotros también se prendieron las alertas nuevamente. Yo soy informado que había otra riña, le informo al gobernador de inmediato y entro al penal. Entro al penal y me informan que no hubo tal riña, que solamente de una estancia habitacional empezaron a gritarse a otra, y fue todo lo que sucedió. Cuando pasa la segunda riña, que sí fue real, el día 2 de enero, me vuelven a informar, y yo ya también tengo mis reservas, y me traslado de inmediato, pero con las reservas de no dar información hasta que no viera, porque se hablaba de disparos de arma de fuego, ¿sí? También esta ocasión, y ya verificamos, y no, si ahí pasó otro lamentable homicidio, y esta vez fue sin armas. Sin armas, porque el grupo que había sido agredido el día 31 salió a buscar venganza. Ellos intentaron llegar hasta donde estaba el grupo delictivo que los agredió, pero una malla de acero no escalable que instalamos el año pasado se los impidió. Entonces ellos ahí, ya al ver que no pudieron hacer dañar a sus adversarios, empezaron a buscar culpables entre su grupo o quién los había traicionado, sí. y privaron de la vida a otra persona privada de su libertad, que en ese momento iba con ellos a dañar a los otros. Del mismo grupo, que al no poder ir a dañarlo, lo dañaron a él y lo privaron de la vida, sin armas y sin nada. Los lesionados del día 2 son lesionados por golpes con los puños. Ok, en todo esto, ¿dónde están los custodios? ¿Dónde está? Porque ahí entra la pregunta y créame, secretario, no sabe cuántas denuncias nos llegan de manera anónima, en donde luego nos dan otros datos, nos hablaban incluso de más muertos, nos hablaban de custodios que están, que reciben o les amenazan. ¿Cuál es la realidad de esas personas que están ahí trabajando? Bueno, miren, la realidad de los custodios penitenciarios es que es una profesión que primero ha sido muy denostada a través de los años. Es una profesión que es complicada. Ellos conviven 24 horas del día, 24 horas de su vida, porque ellos trabajan 24 por 24.
con las personas privadas de su libertad, pues son objeto de todo tipo de amenazas, de presiones. Nosotros hemos tenido una dificultad para tener o sostener nuestro estado de fuerza de custodios, ya que tenemos constantes convocatorias. Hoy mismo está abierta una convocatoria, estamos ofertando 60 plazas para custodios. Los llevamos a hacer exámenes de confianza, los que aprueban los capacitamos en el Instituto de Formación y llegan a trabajar y muchas veces no es lo que ellos pensaban o empiezan a recibir presiones, amenazas de las personas privadas de su libertad, y eso nos impide tener un estado de fuerza satisfactorio. Entonces, sí, ese es un problema grave al que nos hemos enfrentado, y yo creo que se enfrentan en todo el país por la situación delictiva, porque tenemos una gran similitud con el sistema penitenciario nacional. Nos decían que ahorita este penal lo tenemos reprobado, pero finalmente es un estándar que está a nivel nacional. Un estándar que se tiene y que solamente 3 o 4 estados de la República salen de él. Estados que han venido trabajando desde hace muchos años, invirtiendo en su sistema penitenciario, en la capacitación, profesionalización del personal, en infraestructura, y que tienen un sistema penitenciario, digamos, que está funcionando bien. Sigo con la narrativa. El gobernador busca a la brevedad una reunión con Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad del Gobierno Federal, y la respuesta es en el sentido del traslado de estos 165 reos a Guanajuato. Sí, mire, el señor gobernador de inmediato buscó ayuda. Nosotros desde la primera riña sí sabíamos que teníamos que dar pasos importantes. Se entrevistó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el doctor Alfonso Durazo. Le pidió apoyo, sobre todo porque el gobernador quería que enviaran un refuerzo de Guardia Nacional al interior y al exterior del establecimiento. Aparte de los 1,900 que ya tenemos. Pero que de esos 1,900 nos apoyaran los servicios de Cererezo, específicamente. Con información de inteligencia, te quiero poner como antecedente, en el 2017 hubo un intento de un evento muy similar. También en esa ocasión lograron introducir 3 armas de fuego y una granada de fragmentación. En esa ocasión, afortunadamente, por información de inteligencia que nos proporcionó Policía Federal, donde ellos se dieron cuenta de que estaban planeando una riña, primero ejecutar al director del establecimiento y después fugarse, pudimos detectar este plan y pudimos encontrar las armas, que esa vez estaban ocultas en las paredes, estaban completamente enyesadas, pintadas, pero estaban ocultas. ¿Con qué material hacen esto? ¿Cómo abren? Ellos, mire, ahí se las ingenian de alguna manera, y tenían estas armas así. Se pudo desactivar este plan. Esta intención. Entonces, claro, esa vez afortunadamente no pasó nada. Esta vez sí no contamos con esa información de inteligencia, es por eso que el gobernador solicitó a la Federación que nos apoyaran con esa información. El órgano desconcentrado de Protección y Reinserción Federal determinó que lo viable era el traslado de los 145 personas privadas de su libertad que tenían una causa federal, que tenían un proceso federal y que ya estaban sentenciados, y determinó también el traslado de los 20 personas privadas de su libertad que habían instigado y participado en estos hechos violentos, en los 2. Habló de una arma que todavía no se localizaba. Al día de hoy sigue. Bueno, mire, nosotros
testigos, que son las mismas personas de Su Libertad, nos manifestaban que eran 5 armas, que habían entrado a una estancia 5 pépeles, cada uno con un arma. Entonces nosotros por eso tenemos la hipótesis de 5 armas. Pero ya también en el avance de los resultados de la fiscalía, que nos dio la fiscalía, fuimos informados que nada más se utilizaron 3 armas de las 4 que encontramos. Entonces, una no se utilizó porque no funciona. Entonces, de alguna manera nosotros creemos que ya no hay esa 5ª arma, porque si hubiera esa 5ª arma la hubieran utilizado. Si estos 145 no se hubieran ido, ¿pudo haber sucedido en estos días de nueva cuenta otro suceso? Mire, nosotros ahora no descartamos nada. Déjeme le explico. El grupo mayoritario ahí, o sea, el que tiene más población es un grupo delictivo. Este grupo delictivo fueron las víctimas el día 31. Mataron a líderes. Mataron a sus líderes, mataron a sus, digamos, a sus líderes. Sí. Entonces ellos se sienten agraviados porque un grupo minoritario los dañó. Entonces por eso fue el intento de la segunda riña. Nosotros sabemos que ahorita, y yo creo que el gobernador utilizó un concepto que encaja muy bien, estamos sentados en un barril de pólvora, porque ahorita una parte o este grupo delictivo quiere cobrar venganza. Así es. Entonces, al día de hoy, en este Cererezo, ¿quedan cuántos PPLs? El día de hoy hay 950 personas privadas de su libertad. No tenemos líderes al momento. No tenemos líderes de estos grupos. Están afuera. De un grupo los mataron y de otros grupos en el traslado se fueron, porque los que lideraron, planearon estos eventos fueron trasladados a Guanajuato. Quisiera que le dimensionara a la sociedad, al interior tenemos una cantidad de un cártel, pero al exterior, entre nosotros, duplicamos la presencia. Me gustaría esa parte porque ayer a mí eso se me hizo sumamente importante. Bueno, nosotros hacemos un análisis de las células que tienen los grupos delictivos y vemos que hay un grupo dominante, que es el cártel del Golfo. Ese cártel, como le digo, el día 31 en la mañana tenía 350 de ese grupo. De su grupo ahí en el penal, 350. El día primero ya no, porque ya habían matado a 16 y aproximadamente unos 60 se habían cambiado con el otro grupo. Ahí era la traición de la fue la traición y fue a los que están en peligro de que los priven de la vida. El día de hoy al interior son 250. Nosotros tenemos una perspectiva de que afuera en la calle duplican su estado de fuerza que tienen al interior los grupos, porque así se han visto o así los hemos visto la cantidad de gente que tienen. Este cártel tiene o tenía 350 ese día 31 al interior, afuera tiene 700. Si el otro grupo que opera en el sureste tiene 120, afuera 240. Tiene 240. Y si los otros grupos tienen 90, afuera. Y así es más o menos la fuerza que tienen. Y la presencia que tienen. Presencia, aunque hay unos grupos que no están en el estado, pero entran al estado, hacen daño y salen, que es el caso del cártel de Sinaloa, que está en nuestras fronteras de Jalisco, en nuestras fronteras de Durango, entra y sale. Podría seguir con muchas preguntas, secretario. Quiero dejar esta parte del Cererezo, pero sí quiero entrar a también datos que a nivel nacional nos confunden y también nos hacen ver algo que no es como creemos. Ahí va. Tenemos de vecino a un estado que tiene muchas fortalezas, es Aguascalientes. Y más de una vez hemos escuchado el Aguascalientes es más seguro que Zacatecas. Y hay una filmina, Profeta, en donde sale los estados ubicados por delito y Zacatecas está por debajo de Aguascalientes.
¿qué pasa? ¿Vamos a donde no vivimos y no conocemos y así nos sentimos? ¿O este Aguascalientes también ha cambiado? ¿O este Zacatecas también va caminando en el sentido de bajar estos índices? Bueno, mire, estos números que tenemos ahí en esa filmina son números oficiales, son los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ahí vemos que en incidencia delictiva total, Zacatecas se ubica en el lugar 26 o 27. A nivel república. Sí, a nivel república. Es de los 5 o 6 estados que menos incidencia delictiva tienen, menos delitos tienen. Desafortunadamente, nosotros no estamos así en delitos como secuestro, como homicidio doloso, que es donde sí estamos más altos. ¿Ahí sí hemos subido en los números? No hemos subido en el homicidio doloso, bajamos este año, hubo una disminución del 4% en los homicidios dolosos. El secuestro sí explicó ese día el fiscal que sí teníamos una ligera alza, pero y digamos, regresando a estas láminas, nosotros como estado estamos ubicados entre los estados que menos incidencia delictiva tenemos. Hubo una baja en el robo de vehículos, hubo una baja en el robo a transeúnte, no tenemos una incidencia como otros estados en robo a comercio, en robo a casa habitación. Entonces, digamos que el ciudadano no sufre esos embates, porque también hay que decirlo, estos homicidios dolosos, el 88% están relacionados con grupos delictivos, y eso es derivado de un análisis que hace la Fiscalía en cada deceso. Se checan los antecedentes de las personas privadas de la vida, y pues en muchas ocasiones tienen ya detenciones, han estado entrando y saliendo al penal, pertenecen a grupos delictivos. Entonces el 88% de los homicidios están relacionados con la delincuencia organizada. Y lo decía ayer el gobernador, que él un día antes había presentado los resultados del turismo en Zacatecas en el año 2019 y que había sido el mejor año para el turismo en Zacatecas, y que le preguntaban a él, ¿y cómo es posible con esta incidencia delictiva? Bueno, pues es que finalmente a los turistas, a la gente, digamos, no se ha habido afectada. Estos homicidios no se cometen contra los turistas ni contra la gente que no tienen, o contra los ciudadanos de aquí de Zacatecas. Le digo, el 88% es entre integrantes de los mismos grupos delictivos. Bien, ¿vamos a hacer un espacio? Sí. Gracias a todas las personas que continúan, que se mantienen. Una disculpa a quienes, pues bueno, en una retransmisión puedan estar. Vamos a ir terminando esta entrevista. Esto es lo que pasa cuando las cosas se hacen en vivo. No se editan, hay errores y son técnicos. Pero bueno, secretario, gracias también a ti. Te pido una disculpa por estas cuestiones. Pero también, pues bueno, vamos cerrando. Entonces, estos números son en Zacatecas, esta realidad es la que vivimos y pareciera que no estamos tan mal. Yo ayer, como ciudadana, antes que periodista, escuchaba el del C5, a Jaime Flores, y decía, dentro de las gráficas ya no aparece el estado de Zacatecas como Fresnillo, ciudad de las ciudades más inseguras del país. Pareciera que como autoridad es muy importante no verse en el mapa, pero socialmente, en corto, con la gente, quienes nos dicen y nos señalan, es cuando seguimos viendo que hay secuestros, homicidios. Me llegan historias en donde Vero no tenía nada que ver con la delincuencia, lo mataron, por el número que me daba usted del porcentaje que tiene que ver y está relacionado con el narcotráfico. No dudo que haya estos efectos, estas circunstancias de estar en el momento equivocado y justo ahí perdamos a muchos que no tienen nada que ver simplemente por estar ahí. Me gustaría cerrar con esto, y lo más importante es que este es un problema al que hemos llegado. Hay muchas circunstancias que nos han llevado a estar ahí,
y una de ellas es el como sociedad no reconocer que estamos haciendo algo mal, en nuestras familias, en las escuelas, como ciudadanos. Usted no es la primera vez que está a cargo de esta responsabilidad, viene de otro estado y tuvo la experiencia, y pudiéramos comparar, secretario, San Luis Potosí, Zacatecas. Pero, ¿qué opina al respecto y qué le puede decir a esta ciudadanía en donde hoy usted tiene el cargo, mañana llegará otro? ¿Cuál tarea es la nuestra? ¿Qué nosotros debemos de hacer para cambiar un poco el escenario que vivimos de dolor y de insatisfacción? Bueno, yo primero decir que no perder de vista que este es un problema a nivel nacional. Sí. Que finalmente nosotros como Estado hemos trabajado, sí tenemos muchos problemas, pero también hemos fortalecido nuestras instituciones policiales. Hoy le puedo decir que tenemos una policía estatal fuerte, una policía también ¿Nos escucha? Ahí está ya. Ah, ok. A lo mejor hablamos un poquito más fuerte. que hemos trabajado en nuestra estrategia para que este problema poderlo disminuir, y lo resaltaba el señor gobernador y el maestro Jaime Flores. Sí. Mientras otros estados, y podemos nombrar a todos nuestros vecinos, Jalisco, Guanajuato, el mismo Aguascalientes, ha estado creciendo el índice delictivo. Aquí hemos disminuido, y uno de los delitos que son muy significativos es el homicidio doloso. Mientras que en el país creció en un 5% el homicidio doloso, aquí disminuyó en esa misma proporción. Han venido otros gobiernos, ahorita hay otro gobierno que también cuando fue oposición dijo que este problema lo iba a resolver rápidamente. No es un problema que se vaya a resolver. Así es. Tan y rápido, menos rápidamente. tan rápido. Tenemos que trabajar mucho, tiene que hacerse mucha prevención del delito, tiene que haber programas muy robustos de prevención del delito, una política criminal que sea basada en la política social del Estado. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, que no sean captados por los grupos delictivos, y tenemos que trabajar con las instituciones policiales. Yo le diría, y con la referencia que hacía usted, por ejemplo, de otros estados, creo que este es el principal problema de todos los gobiernos en el país. Y yo no creo que ningún gobierno no atienda este problema. Todos los gobiernos estamos ocupados de atender este problema. Es muy complejo, tenemos que seguir trabajando para poderlo contener y disminuir. Con esto me despido. Hay muchas preguntas. Mandan saludos, nos ven desde Río Grande, hablan sobre el tema de trash. Nos preguntan, se hablaba de menores de edad agredidos en la primera riña. ¿De qué manera se garantiza la protección de la integridad y derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes durante las visitas? Bueno, mire, esta ¿Se escucha ahí? 1, 2, 3. A ver. Ok. A ver. Bueno, híjole, ahí está. Sí, el problema es que no soy yo. Me voy a hacer este lado, perdón. Estoy violando todo el protocolo de lo que se hace en medios. ¿Todavía me escuchó? Es que me interesa mucho terminar esta entrevista. ¿Todavía me escuchó? Ok. Perdón por hacerlo de esta manera. Vaya manera, y perdón por hacerlo con usted, me da pena. Secretario, híjole, me mueve por completo pues la idea que tengo de terminar la entrevista. De nueva cuenta, le agradezco mucho que haya aceptado, lo interrumpí sobre la respuesta,
Y el compromiso es de nuestra parte, de este medio, de esta persona, hablar con la verdad, decir también las cosas cuando veamos que algo no está bien. Yo ayer decía, como gobierno deben de también detener a un medio que está mintiendo, porque entonces, ¿dónde queda el poder decirle a la gente las cosas? Vaya, vuelvo a lo mismo, con algo que es tan fundamental como la verdad. Gracias, ustedes finalmente están hoy en esta administración y estaremos dando seguimiento al trabajo. Cuando usted vea necesario nuestra intervención, cuenta con mi trabajo y pues espero que se escuche y que se despida, secretario. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y yo aprovecharlo de pedirle a la ciudadanía que confíe en las instituciones, que tenemos instituciones confiables, que cuando sean víctimas de algún delito tengan la confianza en denunciarlo. Hemos, pues de alguna manera con el trabajo, pues hemos comprobado que sí actuamos cuando hay una denuncia. Bien, pues muchas gracias. Por ahí dejé mi teléfono, veo algunos comentarios. ¿Sí me sigo escuchando? Bueno, me despido. No se me vaya, secretario. Déjeme ver por acá porque creo que hoy se me salió por completo el formato. Pues gracias. Le mandan algunos comentarios, le felicitan la labor. Hay quien también no está de acuerdo. Nos dicen que los primeros lugares es secuestro, que no pretendan tapar el sol con un dedo. Zacatecas ingobernable. Saludos, feliz año. Y volvemos a lo mismo. Las cosas como son, hay que decirlas, y yo les agradezco. Buenas noches a ustedes también por vernos. Me da pena que hayan sucedido estas cosas, pero bueno, así pasa también. Mañana 8:15 termino la semana, aquí los espero y pues por ahora, gracias.